Cuando Argentina está posiblemente en su máxima expansión, cuando teníamos ya un flujo de inmigración enorme, que se distribuía por todo el país, Ujú. resulta que al mismo tiempo que comienza la Primera Guerra Mundial, casualidad, se inaugura el Canal de Panamá, con lo cual cae muchísimo el tráfico comercial por la guerra y cae muchísimo el tráfico comercial que quedaba, que ya no pasa por Argentina, sino que le conviene mucho más cruzar el Canal de Panamá, porque ahorra tiempo y es más barato. Por lo tanto, Argentina se queda sin esa capacidad de comunicación y se queda con menos clientes. Ah, Entonces, todas las inversiones que estaban yendo en esa dirección no tienen el resultado esperado. Toda la gente que venía inmigrando esperando un futuro mejor no tiene esas oportunidades de trabajo. Tampoco tenían a dónde volver, porque la guerra fue devastadora en todas partes. Pero cuando en los demás países empieza a reubicarse, Argentina no estaba orientada o preparada para ese tipo de mercados. Y en vez de decir, bueno, pero ya va a llegar, ya está volviendo, ya terminó la guerra, ya está empezando, se decidieron hacer una serie de cambios. Estos cambios venimos así a los bandazos en muchísimo tiempo. Se hacen inversiones en algo y rápidamente se dejan como a mitad de camino. Eso es destruir riqueza, porque todo lo que nosotros ahorramos, porque trabajaste mucho, porque tuviste la suerte de heredarlo, porque asaltaste un banco, por lo que sea, el dinero que alguien tenga, cuando lo dedica a algo que después no tiene resultados, es como haberlo quemado, como haberlo perdido. Y Argentina es una experta en hacer eso. De ujú. esa manera, lo que vas es generando cada vez más pobreza, porque ya no hay en dónde trabajar. La pobreza es resultado, la pobreza es algo que nadie quiere. No lo quieren los que son pobres, no lo quieren los padres, los abuelos, los hijos, los gobernantes, no lo quiere nadie a la pobreza. Pero nos quedamos sin la posibilidad de surgir. ¿Y por qué? Ahí hay otro punto importante que ya en esto ya llevaremos más, varias décadas, ¿no? Ciento y pico de años, en donde cada vez que hay un problema, lo que se dice es quieto parado, que nadie lo empeore. Por ejemplo, ahora en la pandemia, que no se permiten los despidos, que no se permite abrir los negocios, o sea, no, 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 entonces está mal, no sigas cambiando. Y entonces te quita la flexibilidad, te quita la posibilidad de mejorar, te quita la posibilidad de cambiar. Pongo un ejemplo trivial. Cuando alguien va a la universidad y cambia el plan de estudio, si le falta su materia ya tiene que hacer un montón de cosas para volver a empezar. Estoy haciendo un ejemplo muy chiquitito, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas en donde vamos rigidizando a la economía. Cada vez es más difícil moverse, cada vez es más difícil cambiar de trabajo, cada vez es más difícil iniciar una empresa nueva, cada vez es más difícil irse a vivir a otro lado, cada vez es más difícil cambiar el auto, lo que sea. Entonces, eso te da menos oportunidades a toda la población, por lo tanto, si nadie puede crecer, nadie puede contratar a otro. Si no puede contratar a otro, ese otro se queda sin trabajo. Si, no puede, si una empresa del tamaño que fuere no puede crecer, no puede ganar dinero, entonces no contrata a otro. Si alguien está pensando en invertir en algún lugar del mundo, no necesariamente piensa en Argentina, porque Argentina no va a poder crecer. Hay No. una cosa es la sustitución de importaciones y otra es lo que se llama la industria infantil. O sea, estás empezando, bueno, hay que darle un cierto apoyo, estás trayendo tecnología, estás educando a la gente para que sepa hacerlo, estás buscando mercados. Eso tiene que tener un periodo de tiempo. De nuevo, en Argentina nos quedamos con una idea y eso tiene dos efectos. Primero, el mundo cambia. Y aunque el mundo no cambiara, si la empresa sabe que total la vas a proteger porque le vas a dar un subsidio, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué va a ser competitiva? No. ¿Cuál es el incentivo que tiene para hacer cosas? Si las personas saben que pase, aunque la empresa le vaya mal, le van a seguir pagando el sueldo, ¿por qué van a trabajar mejor? Un ejemplo es aerolíneas, años, ¿ok? Entonces, es cierto, hay malos momentos, muchas líneas aéreas están pasando un mal momento en este momento, pero es coyuntural, ¿no? Y hay que tener que devolver la plata, no que total me lo paguen. Entonces, esas rigideces, que la idea puede haber sido buena o mala, pero cuando el mundo cambia, no podés aferrarse a esa idea. Y en Argentina tenemos de nuevo, esa es otra rigidez, yo le llamaría una rigidez política, en donde mantenemos las mismas ideas, mantenemos los mismos discursos, y bueno, no está funcionando, claramente no está funcionando.
también influye en lo que es contratos de trabajo, que ya no son muy flexibles, como lo mencionaste recién, los sindicatos. Sí. A Que ver, los sindicatos es un magnífico ejemplo. Los sindicatos nacieron en el mundo sustituyendo a lo que existía desde la Edad Media, que eran los guilds o las fraternidades, en donde los miembros de una misma oficio, profesión, cofradía, protegían a las viudas y los huérfanos, digamos, por exagerar y simplificar extraordinariamente. De hecho, en Argentina tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos Española, el Hospital Alemán, toda gente que comunidades venían e instauraban lo que en su país tenían, que es, entre los que somos más o menos iguales, nos ayudamos, cada uno pone un poquito de platita y Dios quiera que nadie la necesite. El sindicato pasa a ser una opción que parecía superadora porque estaba dada inicialmente no por el oficio o por el origen de la gente, sino que, digamos, como una medida en donde era una protección contra posibles abusos que hubiera del empleador y además una forma de sistematizar algunas tareas. Pero de nuevo nos quedamos en hace 100 y pico de años. Hoy tenemos una serie de cosas con los sindicatos que no tienen, hoy, 2020, no tienen el mismo sentido que tenían antes. Ejemplo, los salarios son por sector y no por la calidad de tu trabajo, o sea, de sector y tu posición. El sector, digamos, todas las empresas de la misma industria deberían tener el mismo tipo de salarios, los bancarios de Jujuy y de Capital Federal tienen el mismo salario mínimo. Entonces, hay cosas que dejan de tener sentido. Pongo un ejemplo para que no cargarle las tintas a los sindicatos. Por ejemplo, hay salarios mínimos para servicio doméstico. Entonces, una niñera, si una señora necesita que le ayuden con sus hijitos y vive en Capital Federal, el salario que tendría legalmente que pagar es el mismo que una señora que a lo mejor está en un lugar humilde del Chaco, Santiago del Estero, y que ya también tiene trabajo y necesita a alguien que le cuide a los chicos. Entonces, como el salario que va a ganar una y otra es radicalmente distinto, una de dos, o una está pagando demasiado poco, o la otra está pagando demasiado mucho. Como no va a poder pagar demasiado mucho, ¿qué pasa? Mercado negro. Te vas y le pagas lo que corresponda, pero sin registrar. Entonces, esas rigideces no son útiles. No son útiles porque no estás protegiendo al que le terminaste en definitiva pagando menos, y le estás dando una excusa al que podría pagar más, que dice, total, yo te pagué lo de legal. Entonces, no queda contento ninguno de los dos extremos, ¿no? No. Y esas rigideces en todo son dañinas, son perniciosas. Recién de los tomates. ¿Cómo se entiende que en un país como la Argentina, donde plantás un tomate en una maceta o lo que vos quieras en una maceta, hay chicos que se mueren por desnutrición y el 50 o el 60% de los chicos son pobres? ¿Cómo se entiende esto? ¿En qué es otro mira, idioma? No sé. yo estoy lejísimos de tener una explicación clara, es un tema muy difícil, pero hay básicamente una cuestión cultural, no de educación. Cuando hablamos de educación, no es que gente tiende a pensar en la clase de historia, de geografía o que Colón descubrió América, pero digamos, es una cuestión cultural. Pensemos lo siguiente, la humanidad desde los primeros homínidos que salieron de África hasta acá, hubo nacimientos y obviamente había muertes prematuras, etcétera, pero la gente podía comer lo suficiente para llegar a adultos, o algunos podían comer lo suficiente para llegar a adultos. Había prácticas ancestrales de cierto tipo de comidas que funcionaban perfectamente. La mandioca en el norte, la mandioca, que no sé si alguna vez probaste, pero es deliciosa. Es re difícil de hacer. La verdad que te lleva un tiempito prepararla. 3 días de remojo, darle con el cosito. Bueno, ya no hay mandioca en el norte argentino. Ya no hay mandioca. Porque claro, es mucho más fácil si tenés, no sé, arroz o fideos o lo que fuere. Pero además que te lo dan. Entonces se ha perdido esos saberes ancestrales que había de cómo preparar eso. Entonces, en Argentina no solo no tenemos el tomate te sale en una maceta, ni siquiera necesitas una quintita. No, Y ahí tenés también un despropósito notable en el gasto público. El INTA tiene un programa que recibe muchos fondos desde hace muchísimos años, que es ProHuerta. Y sin embargo, los resultados de ProHuerta a lo largo de los años, en todo el país, no tiene por qué ser en un lugar específico, no han solucionado
el tema como estaba previsto. No se ha logrado que las criaturas o sus papás puedan generar un poquitito de sus alimentos. ¿Mm? Y en cuanto empiezan a tener una quintita un poco más grande, ya le va a venir algún inspector a decirle que no tiene bromatología, que no tiene el permiso. Y respecto al tema ese, vos mencionaste recién, es más fácil, hay cosas que te lo dan y es más fácil que te lo den a ponerte a hacer el machaque de la mandioca que es necesario. Hay gente que quiere salir de la pobreza, no quieren salir de la pobreza, no saben cómo salir de la pobreza. Mira, vayamos a la definición de pobreza. ¿Qué es ser pobre? No es, las Naciones Unidas decían en una época, bueno, tener menos de $1 por día. La definición es por qué sos pobre. Por falta de acceso a mercado. ¿Qué quiere decir falta de acceso al mercado? Que no tengo nada que al mercado le interese, no tengo ninguna habilidad, no sé tejer canastas, no hay nada que yo pueda hacer que al mercado le interese, porque me queda muy lejos, porque no puedo llegar por el motivo que sea, porque la camina está muy... o porque no quiero, y no quiero. No, si total, debe haber alguna gente que dice, si total me dan X de tal manera, ¿para qué lo voy a hacer? No pensemos solamente en las dádivas del Estado, pensemos en que hay gente que va y roba, o que roba y mata. Dice, en vez de trabajar, estoy corriendo un riesgo, ¿no? Corro el riesgo de que me lleve la policía, pero no están dispuestos a hacer lo que vos y yo nos llamaríamos un trabajo, sino que están más interesados en una ganancia, llamémosle, más rápida. Entonces, no sabés, no querés o no podés llegar al mercado. Un buen sistema económico permite que las tres cosas funcionen, ojalá las tres simultáneamente, pero por lo menos algunas. El no saber le das capacidades a la gente, no le pedís cosas, qué sé yo, ahora la tarjeta sube, la tenés que tener registrada si sos o no sos, y lo tenías que hacer solamente por internet, y entonces ñato que no tiene internet no se puede subir a un colectivo. Hagámosla fácil, no sé. No podés, porque, bueno, que te digo, no te dejan subir al colectivo, y a la gente que no quiera hay que ponerle algún tipo de incentivo. O sea, en esta situación, no sé, hoy en Argentina tenemos este problema terrible de la pandemia, del cierre de la economía, el cierre de todos los negocios, etcétera. Después discutimos si está bien o mal eso, pero digamos, el punto es, hoy recibe un cierto ingreso. Tiene que ser por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que a la persona le dé tiempo de reacomodarse, pero no eterno, porque entonces no tiene ningún interés en reacomodarse. O pasa al mercado negro, pasa a tener una actividad que no queda registrada, pasa a tener una actividad donde a lo mejor trabaja muchísimo, pero no está dentro de los cánones formales. Entonces resulta que el Estado le paga algo, poquito, a esta gente, y le tiene que cobrar muchos impuestos a aquellos que sí quedaron dentro del sistema, para que con lo que están en el sistema alcance para los que están en el sistema y para los que no están. Entonces, es todo un enredo que la verdad que sería conceptualmente muy fácil de solucionar, operativamente nada fácil de solucionar, y no es fácil principalmente porque hasta que se vieran los resultados pasa un tiempo, y los que estén perjudicados o pierdan estos beneficios protestarían un montón. ¿Y cómo sería para incentivar a la gente para poder salir del asistencialismo ese que estás marcando, que justamente hay mucho y últimamente está como demasiado manoseado el tema del asistencialismo, me parece? Y se usan palabras que, iba a decir palabras mentirosas, pero voy a ser más buena. Palabras que te llevan a confusión. A ver, por ejemplo, se dice, no, fulano es beneficiario. Beneficiario quiere decir que estás teniendo un beneficio, quiere decir que hay alguien que me está dando el beneficio. Entonces vas a decir, uy, qué lindo, tengo un beneficio. Y no te importa de dónde sale ese beneficio. Toda la publicidad que estamos teniendo ahora, el Estado te cuida. Bueno, si el Estado me cuida, ¿para qué me voy a cuidar yo? El Estado te presta dinero. Ojo, si me presta lo voy a tener que devolver. Pero el Estado no te presta su dinero, le dice a los bancos que los bancos presten el dinero de alguien que antes depositó. Si la persona no lo devuelve, ¿y con qué van a devolver los bancos? Entonces,
la situación que tenemos en este momento es, ojalá que no lleguemos a la situación de un abrupto quiebre en donde, bueno, tengamos que hacer barajar y dar de nuevo. Ojalá que esto se vaya enderezando, que todavía estamos a tiempo, que todavía es factible, que todavía vos podrías ir diciendo, voy quitando algunos problemas, voy quitando algunas restricciones. ¿Me gustaría que las saques todas juntas el mismo día? Tampoco, porque hay muchísimas cosas que son necesarias, o sea, tiene que haber un cierto control de bromatología, tiene que haber un sistema de pesas y medidas, o sea, hay cosas que tienen lógica, pero todas, y las contradictorias entre sí, entonces, me parece que Argentina está en condiciones perfectamente de modificar el sistema impositivo y a esta gente que son los beneficiarios, darle un incentivo, porque hoy en negro cobra X. Si fuera a trabajar entre costos de transporte, qué sé yo, y lo que le cobran después, resulta que le queda apenitas más, o capaz que menos. Si le queda apenitas más, bueno, a lo mejor tiene ganas, si sabe que después le va a quedar mucho más. Si sabe que después va a poder crecer, si va a poder ser el capataz. Pero si vos decís, no, en cuanto creciste un poquito, hiciste 3 horas extra, resulta que te caen impuestos y cobras menos que antes. Entonces, ¿dónde está el incentivo para que alguien quiera progresar, mejorar? ¿Y sabes dónde se nota que sí hay, a pesar de todo, muchísimo incentivo? Hay muchísima gente que tiene, le llamamos cuentapropismo, que trabaja para sí, o trabaja con la familia. Y vos ahí, inexorablemente, siempre ves el progreso. No en una semana, no en 2, pero ves que hay un progreso. Entonces, que la persona tenga un incentivo. ¿Cómo hacemos para, desde Unido, qué técnica podríamos usar para hacerle entender a la gente que por un tiempo el Estado los puede ayudar, pero que después de ese periodo, cada uno se tiene que hacer responsable de su vida? O sea, hablando de la meritocracia, ¿qué podríamos hacer desde Unidos para...? Lo primero es que sepa que el Estado no existe. El Estado somos vos y yo y ellos. Entonces somos todos nosotros, cada uno saca un poquitito de plata del bolsillo y lo pone en un pozo común y hay alguien que dice, bueno, esto va para tal lado, esto va para tal otro. El Estado no es un ser alejado de nosotros. Perdón, dije que el Estado no existe y no es cierto. El Estado claro que existe, pero no es una cosa que mágicamente genera efectos. Todo lo que hace el Estado genera efecto exactamente igual que todo lo que hacemos vos y yo, porque es la suma de mucha platita que todos vamos poniendo. Entonces no se puede pretender que alguien eternamente vaya a recibir fondos si no hay otro que eternamente lo esté poniendo. Y como los que están poniendo se van acabando, no hay otro. Ejemplo muy claro. La gente que rompe silobolsas. ¿Qué ganaste? Es tan triste. Pero es que es lo mismo que pasar por una casa, agarrar una piedra y tirarle a una ventana y romper la ventana. ¿Qué ganaste? Le jorobaste la ventana, le jorobaste el silobolsa, pero además, en la ventana es un gasto para esa persona, pero el silobolsa, de ese silobolsa, el 35% era justamente para impuestos, más un montón de otras cosas que hubieran hecho, y al dueño de ese silobolsa le quedaba un poquitito, así le queda un 1 o 2% del valor de la bolsa. Todo lo demás lo iba a cobrar un camionero, lo iba a cobrar el de la estación de servicio dándole nafta al camionero, lo iba a cobrar el de restaurante que le atendía al camionero. Toda esa gente se quedó sin cobrar. O sea, de esos $100 que podría haber valido cada pedacito de un silobolsa, el dueño del silobolsa perdió 1 o 2. El año que viene no va a volver a sembrar. Y todo el resto de los $98 lo perdió alguien. Entonces, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿A quién asustaste?